Bienvenidos a Más allá de las noticias, un espacio donde la actualidad se analiza con criterio, profundidad y una mirada espiritual basada en la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Radio El Camino. Hoy, como cada semana, vamos a repasar las noticias más relevantes, reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios y leer los mensajes de todos los que se están sumando desde distintos lugares. Este programa es presentado por el licenciado Daniel Cúcaro y Emanuel Vallejos, con el propósito de informar, pensar y fortalecer la fe en tiempos desafiantes. Te invitamos a quedarte con nosotros, participar, compartir la transmisión y ser parte de esta conversación que va más allá de las noticias. Prepárate, ya comenzamos. Buenas, saludos y bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a nuestro episodio número 1 de este nuevo programa llamado Más allá de las noticias. Saludos, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, oyentes? Un gusto. La verdad que me apasiona esta idea de poder comunicarnos con la gente más allá de las noticias que nos circundan todos los días, poder mostrarles que hay otra forma de verla. Así es, y realmente, bueno, a todos los que nos apasiona el tema de los medios de comunicación y la radio, YouTube nos ofrece esta posibilidad de llegar a la gente en vivo y además hacer partícipe a las personas, porque el objetivo de este programa también es que la gente pueda dejar sus comentarios, que puedan dejar sus preguntas puntuales. Así que primeramente le mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar también por radioelcamino.net, que es la emisora donde estamos poniendo una gran cantidad de materiales espirituales, y este programa también va a ser parte de la programación, pero bueno, en vivo podemos contactarnos por medio de ustedes en este momento a través de este canal de YouTube. Así que bueno, primeramente, vamos a estar tocando varios temas, varios puntos, pero básicamente la pregunta del programa de hoy es si se viene otro nuevo orden mundial, y vamos a estar hablando de algo que realmente no se está mencionando mucho. Sí se ha mencionado el tema del foro de Davos, que lo vamos a tocar brevemente, digamos las participaciones de Donald Trump y algunas declaraciones de Donald Trump en el foro de Davos. La decadencia de Europa, vamos a hablar un poquito qué importancia tiene el tema de la decadencia de Europa, basándonos en los testimonios de los propios europeos que están padeciendo una serie de calamidades por causa de ser parte de la Comunidad Europea, es decir, básicamente un pequeño orden mundial allí en Europa. Y también vamos a estar hablando acerca del control de la comida y vamos a tocar un poquito acerca de esto. Obviamente hay muchos temas que han sucedido en esta última semana. Cada programa vamos a tratar de ir mencionando temas que resonaron durante la semana. Y hay un tema, hermanos, que esperamos poder tocarlo en detalle porque hay mucha información, quizá la semana que viene, Dios mediante, que tiene que ver con una especie de intento de la Fundación Heritage, que es una fundación sin fines de lucro, pero que es básicamente a lo que se dedican es a aconsejar a los políticos norteamericanos y a asesorar a los políticos norteamericanos. Es una organización conservadora, dirigida por la Iglesia Católica en últimas instancias, pero que trata de hacer volver a los Estados Unidos al conservadurismo más estricto, y ha hecho una reciente propuesta de una ley dominical nacional en los Estados Unidos. Obviamente esto no pasa de una propuesta, pero tiene su interés para cada uno de nosotros. No es el tema quizá que vamos a desarrollar el día de hoy, pero todas estas cosas están sucediendo y, como decimos en este programa, tenemos que tratar de ver más allá
de lo que los titulares muestran y ver la arista, o como le digo siempre a mi cuñado, la veta profética o la veta bíblica en cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y esto no es buscar simplemente señales y divagar e interpretar, porque hay señales que son muy claras en la Biblia. En la Biblia se nos habla, las señales de la segunda venida de Cristo, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos, habrá esto, habrá aquello, y todo eso son señales de la segunda venida de Cristo, además de eventos astronómicos, etcétera, etcétera. Así que estos son algunos de los temas que vamos a tocar. Yo quiero darle paso a nuestro hermano Daniel Cúcaro para comenzar con nuestro primer bloque y animarles a ustedes que si tienen preguntas o comentarios sobre el tema que se está tocando o los temas que vamos a tocar, que los dejen ahí en el chat, que estaremos compartiendo también algunos de sus comentarios. Daniel, te escuchamos ahora con esta primera tanda, este primer bloque. Muchas gracias, Emanuel. Amigos, si ustedes prestaron atención al título del tema central de hoy, viene otro nuevo orden mundial, porque de nuevo orden mundial muchos se ha hablado en estos años, desde la caída de la Unión Soviética. Pero la realidad es que desde que casi diríamos unos 200 años después que Noé salió del arca, se ha intentado formar un orden mundial único, o sea, que todas las personas estén unidas detrás de un objetivo. Eso es el orden mundial, por eso la palabra orden, ¿no? No es desorden, sino que es orden, una ordenación que tiene una cabeza que le dice al resto de la gente lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que esa cabeza quiere inculcarles. Y para esos órdenes mundiales, para ese orden mundial, se necesita una serie de características, que tenga estas características. Si no las tiene, no hay un orden mundial, hay un desorden. Y una de esas características es que tenga una unidad. ¿En qué? Primero, una unidad idiomática, para que se puedan comunicar todos en el mismo idioma y todos sepan lo que tienen que hacer. Dios, en la Torre de Babel, lo único que hizo para desarmarles el nuevo orden mundial fue romperles la unidad idiomática. Y el nuevo orden mundial y el orden mundial que ellos querían hacer se desarmó. Solamente con eso. Ese es el punto clave de todos los nuevos órdenes mundiales que surgieron a través de la historia, la unidad idiomática, que se puedan entender, básicamente. No necesariamente que todos hablen el mismo idioma, por lo menos en este tiempo no es necesario que todos hablen el mismo idioma, sino que se puedan entender. Después voy a explicar esto. Lo otro es una unidad política, una unidad religiosa, una unidad económica, una unidad militar. Todo eso tiene que estar centralizado en una cabeza. Esa cabeza puede ser una persona, un conjunto de personas, un grupo, un parlamento. Es la élite que va a dirigir ese nuevo orden mundial. ¿Cuántos hemos tenido a través de la historia? Bueno, ha habido grandes reinos que no fueron imperios, no formaron un orden mundial. Simplemente eran grandes reinos. Egipto, por ejemplo. Egipto fue un gran reino, muy poderoso, pero nunca trató de hacer un nuevo orden mundial. Simplemente tener algunos pueblos vasallos en los alrededores. Nunca trató de imponer su idioma ni su economía. Ellos querían comerciar y tener el poder de no ser invadidos por sus vecinos. Sus vecinos sí los invadieron, en muchas oportunidades los invadieron. El primer orden mundial después del de Nimrod, del de Babel, podríamos decir en cierta manera que fueron los asirios.
Los asirios tenían una unidad idiomática porque el idioma que usaban los asirios era muy parecido en toda esa parte de lo que hoy le llamamos Medio Oriente, que es una derivación del arameo y el hebreo. El fenicio, por ejemplo, era muy parecido, el cananeo era muy parecido, el babilónico, que es el arameo, era muy parecido al asirio, se entendían bien, porque eran idiomas parecidos. Como si hoy dijéramos el español, el portugués, el italiano, tenían una base común que era el latín, ¿no? Y se entendían. Entonces no necesitaban hablar todos el mismo idioma porque la base se entendía. Luego de los asirios vinieron los caldeos, o sea, los babilónicos. El nuevo orden mundial, 500, 600 años antes de Cristo, comenzó con Nabucodonosor II estableciendo una resurrección de aquella Babilonia de los tiempos de Nimrod. Ya habían pasado como 1500 años o un poco más. Y a partir de ahí, los persas tomaron el ejemplo de Babilonia e hicieron otro imperio con una unidad idiomática, comercial, política, etcétera, etcétera. Después vinieron los griegos. Los griegos tuvieron una fuerza mayor que los persas en cuanto a la unidad idiomática. Tanto es así que la unidad idiomática que establecieron los griegos subsistió muchos siglos después de la caída del imperio griego, ¿no? Y lo que establecieron también fue la religión, o sea, la cultura. También se expandió junto con el idioma. Y después vinieron los romanos, ¿no? El idioma que usaron los romanos en los primeros siglos, no estoy diciendo los primeros años del Imperio Romano, estoy hablando de los primeros siglos del Imperio Romano, los primeros 3 siglos por lo menos, fue el griego, derivado del Imperio griego, hasta que finalmente lograron imponer el latín en todo lo que conocemos nosotros como la Europa de hoy, que es el resabio del Imperio Romano. Bien, después del Imperio Romano, ¿hubo algún otro intento? Hubo muchos intentos de establecer otros órdenes mundiales. Por ejemplo, el rey francés, no era francés, pero bueno, Carlomagno, conocido como Carlomagno, también intentó resucitar el Imperio Romano transformado en el Imperio Romano Germánico. Y después siguió avanzando esa idea a medida que caían estos imperios, que no duraron muchos siglos como el Imperio Romano, siguió hasta nuestros días, pasando por las guerras mundiales que intentaron establecer otros imperios. El Imperio Otomano, por ejemplo, fue muy grande y abarcó todo el norte de África y todo Medio Oriente y todo lo que hoy es Turquía. Fue muy grande, pero terminó cayendo. Todos tienen el mismo problema, todos tuvieron el mismo problema: corrupción interna. La corrupción interna llevó a la caída de los imperios. El Imperio Romano se expandió mucho y no pudo abarcar tanto, y al estar corrompido por dentro, terminó cayendo. Y esto, cuando hablamos de corrupción, hablamos de la misma corrupción que podemos ver hoy en día también, ¿no? La corrupción política, sobornos, corrupción moral, todo eso es lo que termina socavando y haciendo caer los imperios. Hitler quiso construir un imperio, el proyecto de ellos era un imperio de 1000 años, tomaron muchas cosas del Imperio Romano, se les cayó. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un problema,
porque el mundo se transformó en un mundo bipolar. Entonces, las grandes potencias que habían ganado, básicamente la Unión Soviética y Estados Unidos, los otros protagonistas como Inglaterra, Francia, no aportaron mucho. Básicamente fue Estados Unidos y la Unión Soviética, dividieron el mundo en dos partes. Y esas dos partes tenían características muy definidas en cuanto al comercio, en cuanto a la producción, en cuanto a la religión, en cuanto a la forma de ver la sociedad. Las libertades eran distintas, algunos tenían mucho menos, otros tenían un poco más. Eran dos modelos. Vamos a ver cuál modelo le gana al otro. Y esto avanzó y avanzó hasta la década del 60, 70, más o menos. Hasta la década del 70 no se sabía cuál de los dos modelos estaba ganando. Mucha gente se olvida de esta parte de la historia, que Estados Unidos se enfrentó con la Unión Soviética en Asia, en Extremo Oriente, se enfrentaron en Corea y se enfrentaron en Vietnam. ¿Y quién ganó la guerra de Corea y quién ganó la guerra de Vietnam? ¿Estados Unidos? No, porque si Estados Unidos hubiera ganado la guerra de Corea, habría una sola Corea, pero hay dos, una en el norte y otra en el sur. ¿Y quién ganó la guerra de Vietnam? No fue Estados Unidos, tuvo que dejar. La Unión Soviética también tuvo su Vietnam, que fue la invasión a Afganistán. Y o sea, ninguno de los dos grandes poderes demostró ser lo suficientemente grande como para derrotar a ejércitos mucho menores. Obviamente todos tienen el miedo de la bomba atómica, por eso estos enfrentamientos no fueron directos y fueron atemperados, por así decirlo. Las guerras no son atemperadas, pues muere muchísima gente, ¿no? Pero, digamos, no hubo la destrucción que ocasionaría una guerra nuclear. Cuando cayó la Unión Soviética en 1991, después de la caída del muro de Berlín, George Bush padre, que era el vicepresidente había sido el vicepresidente de Ronald Reagan, dijo que era una buena idea establecer un nuevo orden mundial, porque todos los otros órdenes mundiales ya habían caído. El orden mundial post-Segunda Guerra Mundial había caído. Ahora estaba Estados Unidos y Estados Unidos dijo, esta es nuestra oportunidad. La Unión Soviética desapareció, nosotros tenemos toda la fuerza y vamos a constituir lo que siempre quisimos hacer, un orden mundial, que nosotros mandemos. Pero resultó ser que las cosas no se dieron de la misma manera. Rusia no estaba muerta, simplemente estaba herida. Y había intereses contrapuestos. Porque fíjense ustedes que el desarrollo chino, ahora entra este otro poder, megapoder de ahora, el desarrollo chino se fue dando en los años 80, en la década de los 80, después de la muerte de Mao Zedong. Durante los 40 años que estuvo, 30 y algo de años que estuvo Mao Zedong gobernando China, el país no se desarrolló. El país era una lágrima, era una pobreza, como la mayoría de los países comunistas, ¿no? No se terminan desarrollando, porque el comunismo no es desarrollo, es simplemente convencer a la gente de que va a estar mejor en el futuro. Y así pasan décadas y la gente nunca está bien. Eso fue lo que terminó cayendo a la Unión Soviética. La corrupción interna de tantos años, 70 años duró la Unión Soviética, la corrupción interna, igual que el Imperio Romano, terminó debilitándolos. Y China, después de la muerte de Mao Zedong, se encontró que no sabían qué hacer.
Tenemos, en aquel momento, hace 40 años, tenían como 900 millones de habitantes. Tenemos toda esta gente que no sabemos cómo alimentarla, estamos en quiebra, y ellos se apoyaron en algo que había iniciado Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿no? Y uno no puede decir que esto forma parte de la casualidad. En los años 70, Henry Kissinger fue enviado, era el secretario de Estado de Estados Unidos, fue enviado por el presidente Richard Nixon a hablar con Mao Zedong para establecer un modelo económico que sacara a China de la pobreza. Se establecieron las bases, pero Mao Zedong ya estaba muy viejo. Mao Zedong murió en 1976, 78, más o menos por esa fecha, y estas reuniones fueron en el 73, 74. O sea que ya mucho no podía hacer. Pero después de la muerte de Mao Zedong, Estados Unidos fue a revalorizar esos tratados, esas conversaciones, y los chinos, que estaban medio desesperados, dijeron: vengan, pongan sus fábricas acá, que eso era en realidad lo que quería Estados Unidos, la mano de obra baratísima que China le podía ofrecer, millones y millones y cientos de millones de trabajadores que ganaban centavos y podían hacer productos por nada, por muy poco dinero, inundar el mundo con productos. ¿Por qué este era el plan de Estados Unidos? Porque ya le había ido muy bien con Japón. El Japón de la posguerra era un Japón devastado, sus industrias estaban devastadas, estaba con hambre, y Estados Unidos dijo: bueno, nosotros vamos a hacerlos trabajar a ustedes y producir lo que decimos en Argentina chucherías, o sea, cosas baratas, pequeñas, para vendérsela al mundo. Y así empezó en la década del 50 Japón a fabricar cosas baratas para el resto del mundo, ¿no? Le fue muy bien, porque además, como Japón ahora era un aliado de Estados Unidos, estaba manejado por los Estados Unidos, de a poco fue permitiendo a Japón desarrollar industria en base a patentes norteamericanas y todo eso, y los japoneses, muy laboriosos, muy trabajadores, cada vez hacían mejores productos. Con la inventiva japonesa, distintos tipos de teorías de producción, iban haciendo cada vez mejores productos. Y así Japón pasó de la década del 50, cuando uno compraba un producto japonés, decía: es pan para hoy, hambre para mañana. Pero es muy barato, así que no importa, lo compramos. Resultó ser que en la década del 70, 20 años después, los productos japoneses eran de muy buena calidad y estaban sacando del mercado productos también de muy buena calidad de otros países, por ejemplo Alemania, como un caso, Alemania y Suiza. Los relojes japoneses empezaron a ser mejores que los relojes suizos, cuando antes los relojes suizos eran el sumum de la tecnología. Y lo mismo pasó con, por ejemplo, las cámaras fotográficas. Las marcas japonesas pasaron a superar las cámaras fotográficas alemanas, que las cámaras alemanas eran lo mejor. Y ahora los japoneses tenían unas cámaras muy buenas. Después pasó lo mismo con los automóviles, y así Japón se empezó a desarrollar. Pero ¿qué pasó también? El salario de los japoneses empezó a subir. Ya después no era tan barato fabricar en Japón. Entonces en Japón solo se fabricaban productos de alta gama. Necesitamos otro país que nos produzca. No fue China, fue Taiwán. Entre los años 70, 80 más o menos, los productos de Taiwán reemplazaron a los productos baratos que en la década del 50 venían de Japón. Les estoy hablando de esto para que entiendan cómo se maneja el comercio y cómo se manejan las potencias, ¿no? Lo que importa es el comercio. O
sea, los ejércitos, las guerras, todos son por el comercio, para abrir mercados, para vender productos. Las invasiones que producían las potencias en el siglo XVIII, XIX, era para vender sus productos. En el siglo XIX, especialmente Inglaterra, iba abriendo mercados porque tenían una superproducción a raíz de la revolución industrial, no sabían dónde ponerlo. Y así se transformó en una potencia, Inglaterra, en un imperio para meter sus productos en distintos mercados. Este es el mundo de una manera descarnada, para decirlo. Hoy China no fabrica las mismas chucherías que fabricaba en los años 80 y 90. Hoy hay productos chinos de altísimo nivel. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué país nos queda para reemplazar esa producción barata que suplía China hace 30 años, 25, 30 años? Estamos llegando al límite y la tecnología está necesitando productos baratos para seguir desarrollándose. Necesita microchips baratos, necesita energía barata, necesita teléfonos cada vez más baratos para que lleguen a todo el mundo, más potentes, etcétera, etcétera. Estamos en otro nivel. O sea, hemos entrado ahora, en esta parte de la historia del siglo XXI, en otro nivel de consumo. En Argentina, yo recuerdo en la década de los 80, era característico los paraguas de Taiwán, por ejemplo. Taiwán venían paraguas, todas chucherías de esas, pero los paraguas de Taiwán era característico, porque se compraban, se usaban durante la lluvia y se tiraban, porque no soportaban mucho más. Pero eran tan baratos que incluso hizo desaparecer las casas que fabricaban paraguas y arreglaban paraguas. Porque antes los paraguas no eran tan baratos y había gente que se dedicaba a arreglarlo. Pero ahora no se dedica a nadie a arreglarlo, comprar otro nuevo. Bien, hemos llegado al siglo XXI y hemos llegado al año 2026. ¿Qué está pasando en el mundo? Nosotros vemos que hay guerras, grandes guerras, que hay movimientos en el mundo, y estos movimientos son movimientos de reacomodación o de acomodación, como lo quiera ver. Están acomodando las piezas del rompecabezas para ver quién se queda con las mejores piezas. ¿Quiénes son ahora los protagonistas? Ya no es la Unión Soviética desapareció. Rusia juega un papel importante, pero tenemos que entender algo con respecto a Rusia. Rusia no se desarrolló gracias a la tecnología rusa, sino a la tecnología europea que Rusia se apropió después de la caída de la Unión Soviética. Rusia es una gran nación, ya no es una potencia mundial al estilo de Estados Unidos o China. Rusia está en un nivel más bajo. Podríamos equipararla tal vez a Francia, en un nivel más bajo que Estados Unidos y China. Ahora, esta disputa por el poder mundial, aunque Rusia es aliado de China, también Europa es aliado de Estados Unidos, aunque se estén peleando, no importa. Ya después les explico por qué son estas peleas. Que los gobiernos europeos son de izquierda. Es parte del plan de invadir a través de políticas de cada una de estas facciones. La lucha de este nuevo orden mundial no es igual a la de la década del 90 o del 2000 que planteó George Bush. Este es otro nuevo orden mundial, de dos facciones, Oriente y Occidente. Ahora, esto sí es bien Oriente y Occidente. China tiene una ventaja con respecto a Estados Unidos y con respecto a Rusia.
China tiene una ciudadanía que ha sido moldeada durante milenios, si quieren, hace 2000, 3000 años, que la mentalidad china está moldeada de una determinada manera para obedecer al poder. Occidente no es así. Occidente es una mentalidad revolucionaria, una mentalidad que es individualista, que quiere la libertad porque la ha podido degustar. Después de la Revolución Francesa, durante más de 200 años, Occidente disfrutó de la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de transporte, de ir de un lado al otro como se le dé la gana. Eso es difícil de sacárselo a una sociedad, pero una sociedad que nunca lo tuvo, como la sociedad china, los chinos están esperando que la cabeza del gobierno les diga lo que tienen que hacer y lo hacen. Y al hacerlo bien, como lo están haciendo ellos, son felices. Son felices. Tal vez nosotros no entenderíamos eso y no seríamos felices en un contexto así, pero ellos son felices. El gobierno les dice, mire, tienen que tener un hijo. Y tienen un hijo. Y ahora se dieron cuenta de que ese de tener un hijo les está jugando en contra. Entonces dicen, bueno, pueden tener 2 hijos. Pero la gente en China dice, no me conviene tener 2 hijos. Ahora me acostumbré, está bien, con un hijo está bien. Son los problemas que se mete uno a veces, como el que se metió a Estados Unidos al desarrollar a China. No sé si forma parte del plan, pero ellos querían un país grande y productivo con productos baratos y resulta que ese país se les transformó en un monstruo gigantesco con productos muy buenos que supieron copiar de Occidente y mejorarlos. ¿Hasta qué punto lo mejoraron? No sé. Pero que han mejorado muchas cosas, sí. Y antes, ¿quién compraba? Hace 30 años, en la década del 90, me venían a traer un auto chino, un automóvil chino. ¿Quién compraba un automóvil chino? Nadie quería un automóvil chino. Tenías los automóviles europeos, norteamericanos, nadie quería un automóvil chino. Hoy los automóviles chinos están por todos lados y son tan buenos o mejores que muchos autos europeos y norteamericanos. Entonces, digamos que el proyecto de una nación que haga productos baratos se le fue de las manos a Estados Unidos, o no, o tal vez ese era el objetivo de ellos. No sé tanto, no sé, pero sí sé cómo China está hoy compitiéndole casi de igual a igual a Estados Unidos. Este casi de igual a igual, tómenlo con pinzas. Estados Unidos militarmente todavía es la potencia hegemónica. Estados Unidos tiene una fuerza militar equivalente a todas las fuerzas militares del planeta Tierra y más. O sea, Estados Unidos es más poderoso que todos los ejércitos del mundo, incluyendo el ejército chino. Estados Unidos tiene 720 bases militares en todo el mundo. China tiene 8. Rusia tiene 30. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Quién está al mando del mundo militarmente hablando? Y así todo han perdido algunas guerras. Hablamos de Corea, hablamos de Vietnam, hablemos de Afganistán. La misma guerra que Rusia perdió contra Afganistán, la perdió Estados Unidos en Afganistán. Estuvo como 15 años tratando de dominar Afganistán y no pudieron. Porque el mundo no reacciona como uno quisiera que reaccione. Todos decíamos, o diría cualquier analista, cuando Rusia invadió Ucrania, esta guerra va a durar 2 meses, 1 mes por ahí. ¿Qué tiene que hacer Ucrania enfrentada a Rusia? Rusia dijo, esta parte del Donbass, la parte de la frontera, muy
muy llena de recursos naturales, tierras raras y cosas así. Esto nos pertenece a nosotros, dice Rusia. Y Ucrania dice, no, es nuestra. Bueno, me la agarro. Y uno pensaría, bueno, se la agarra, ya está. 2 meses, se rinden los ucranianos y a otra cosa. Y no, no pasó. La guerra va a terminar, eso ya está arreglado. ¿Por qué? Porque dentro de los arreglos que están haciendo para este nuevo orden mundial, hay una división que se va a hacer, que ya se está haciendo. Estados Unidos ya detectó dónde están los recursos naturales, los territorios que ellos quieren bajo su mando. Y ya los está yendo a buscar. O sea, irlo a buscar a Maduro y sacarlo del gobierno de Venezuela para controlar los recursos naturales de Venezuela, el petróleo por empezar, pero Venezuela tiene otros recursos naturales, forma parte de estas alianzas que Estados Unidos quiere hacer en todo el mundo. Quiere quedarse con una parte del mundo que le permita a Estados Unidos seguir manteniendo o acrecentando su poderío frente a todo el otro resto del mundo. Y a la vez mantener a raya el deseo de China de expandirse. ¿Qué estaba haciendo China hasta antes de la administración Trump? China estaba tomando lugares estratégicos en distintas partes del mundo. América, por ejemplo. China y América del Sur quedan muy lejos. Pero sin embargo, China estaba en Venezuela, en Colombia, en Argentina, si quieren, en Brasil, poniendo sus bases para controlar cierto tipo de insumos que necesita China. Y Estados Unidos le dijo, no, las bases chinas afuera, yo las voy a controlar. Resucitando una política que en 1823 el presidente James Monroe exteriorizó, engañó a los americanos, los latinoamericanos, les dijo, vamos a hacer todo lo posible para mantener afuera de América a toda otra potencia que no sea América. América para los americanos. Y todos nosotros, todos los países que se consideran parte de América, dijeron, sí, la verdad, tienen razón. Pero el pensamiento de James Monroe, el pensamiento de los Estados Unidos era todo el continente americano para nosotros, que nosotros somos América. United States of America. Muchas veces yo veo a canadienses o de otros países, especialmente los canadienses, muy enojados con Estados Unidos cuando ellos se dicen, nosotros somos América. Y los canadienses dicen, ¿nosotros qué somos? Nosotros también somos América. Bueno, ese tipo de pensamiento es el que Donald Trump les está tratando de reconocer a los canadienses. Ustedes son América también, bueno, son parte nuestra. Los mexicanos son parte nuestra. Colombia, todo es parte nuestra. Nosotros nos vamos a adueñar de los recursos naturales o los vamos a controlar, ¿no? Pues Estados Unidos paga. O sea, no lo vienen a sacar gratis. Paga Estados Unidos. ¿Con qué paga? ¿Con oro? No paga con oro. ¿Con qué paga Estados Unidos? Con dólares. ¿Y qué son los dólares? Papel pintado de verde y ahora con un poco de celeste también, de azul. Es eso, papelitos de colores. Un gran invento chino. ¿Quién inventó los billetes? Los chinos. Y los Estados Unidos se apropiaron de esa idea de usar los billetes y imprimir billetes. Total, no importa. Hablando de Richard Nixon, Nixon fue el que eliminó el patrón oro, porque hasta 1973
los dólares que se imprimían en Estados Unidos tenían que tener un respaldo en oro. Y Nixon dijo, por la crisis del petróleo que hay, momentáneamente lo que vamos a hacer es no tener oro, sino que les vamos a dar un pagaré, un día se los vamos a compensar por oro. Obviamente eso nunca pasó, 50 años imprimiendo billetes y ahora vayan a reclamar. Mientras se acepten los dólares, todo va a estar bien. El tema es el día que los dólares ya no se acepten. Por eso Estados Unidos no quiere las monedas digitales ni ninguna otra cosa que desvirtúe el dólar que ellos manejan, ¿no? Perdón. Este es el nuevo orden mundial que se está queriendo establecer. ¿Dónde es el campo de batalla? Porque África ya está repartida, o sea, los recursos naturales de África ya están repartidos. Europa no está repartida. Europa es el campo de batalla que se quiere quedar Rusia, no China. China se contenta con de Medio Oriente hacia Japón, toda esa parte. Lo que Rusia quiere es Europa. Siempre la quiso, desde hace 200 años. Cuando Rusia se transformó en una gran nación, quería expandirse, se expandió hacia el oriente y después quiso expandirse hacia el occidente. Nunca pudo, porque Europa siempre fue más poderosa militarmente que Rusia. Y ahí está la frontera de los Urales que divide la Rusia europea de la Rusia asiática, ¿no? Y que hace imposible que Europa invada Rusia ni que Rusia invada Europa. No va a haber nunca una invasión rusa a Europa, pero lo que Rusia tampoco quiere es que Europa los invada. Entonces, están ahí luchando por un lugar en el escenario mundial, a ver quién controla Europa. No la van a invadir los rusos, Rusia nunca va a invadir Europa, eso ya está establecido, pero sí la quiere controlar. ¿Cómo la están controlando? A través de los gobiernos de izquierda que están financiando. China, Rusia financian gobiernos de izquierda que en Europa establezcan políticas que ya saben, los rusos lo saben, los chinos lo saben porque a ellos no les dio resultado, pero quieren establecer esas políticas en Europa para que Europa se destruya, como se destruyó la Unión Soviética. O sea, en otras palabras, quieren transformar a Europa en la Unión Soviética para que se destruya desde adentro. Y nosotros lo vemos, la caída moral de Europa, la ateización, o sea, volverla atea a Europa, invadirla con gente de otras culturas para destruir la cultura europea, cristiana, el wokismo, invadir con todas esas cosas para destruir a la clase trabajadora, a la clase media, a la clase productiva y hacerlos dependientes del gobierno. Un sistema soviético, aunque no se le llame soviético, eso es. Y si vamos a las profecías de la Biblia nos dan este marco. Nos hablan de estos gobiernos mundiales que se han sucedido a lo largo de la historia y nos dicen que en el tiempo final, porque después de esto, ¿qué queda? O sea, ya estamos en el tiempo final, ya no hay más planeta para conquistar. Alejandro Magno se entristeció cuando llegó a la India y dijo, y sus soldados le dijeron hasta acá y nada más, estamos muy lejos de casa, no vamos a cruzar el río Indo, ya se terminó.
y Alejandro se deprimió porque no lo habían dejado seguir conquistando el mundo. Pero había mucho mundo para conquistar. Todavía faltaba conquistar África, conquistar América. Eso ya está, ya el planeta es lo que es. Y los recursos naturales son lo que son. Así que después de esto ya no hay otro planeta para conquistar. Por eso vemos nosotros que estamos en el punto final de esta historia, donde la profecía de Apocalipsis 13 dice específicamente que dos poderes se van a unir para lograr el control del planeta. Los dos poderes son un poder en decadencia, un poder europeo en decadencia y un poder en surgimiento en otro lado, del otro lado del mar. Y el mar es el océano Atlántico y el poder que surge del otro lado del mar es Estados Unidos. Es que no hay otro poder, no puede ser México, no puede ser Canadá, no puede ser Brasil, no puede ser Argentina. Es Estados Unidos. Si no, estamos ciegos, que es lo que estamos viendo. Y se toman de la mano para lograr el control del planeta. Las fuerzas de un lado están tratando de impedir eso, están tratando de tomar el control de Europa para que no se una con Estados Unidos, porque aún en este periodo de decadencia, Europa es poderosa. Aún cuando está en decadencia, es poderosa, ¿no? No está destruida. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones de los distintos países, qué es lo que hace la gente. Pero no se ilusionen mucho porque también la democracia está arreglada. O sea, todo es manejable. Y más con los sistemas electrónicos de estos tiempos, todo es manejable. Más adelante, en otros videos, vamos a hablar acerca de cómo la electrónica va a ayudar a estos nuevos proyectos de orden mundial para dominar las mentes, que en definitiva es lo que se intenta hacer. Les dije más o menos que la cultura china lleva 2500 años armando la cabeza de la gente para que sean lo que son y piensen como piensan. La cultura occidental no tiene 2500 años. La cultura occidental tiene de la Revolución Francesa para acá el tipo de pensamiento que hoy nos rige. 2500 para un lado o 250 para el otro, no nos da tiempo suficiente para instrumentar este nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene que ser ahora. ¿Alguna vez oyó hablar de la Agenda 2030? Bueno, ese es el plazo. Ellos saben que tienen que armar todo esto y falta poco tiempo. Gracias, Dani. Tenemos varios comentarios de nuestros oyentes, en este caso televidentes, y le mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan en diferido también en Radio El Camino. Pero quiero leer algunos comentarios antes de pasar, no sé si vamos a poner el video ahora a continuación, pero tenemos un videito para compartir. Antes de poner el video, quiero leer algunos comentarios. Acá el hermano José Sánchez nos dice: un nuevo orden mundial es el preludio para la imagen de la bestia. Gracias, José, eso es así. Dani, si querés hacer algún comentario después de los comentarios, ahí no hay problema. Ivette nos pregunta: la situación de Venezuela, Groenlandia, Cuba e Irán, ¿qué efecto tendría con Estados Unidos? Se ve a Estados Unidos activo, habla como dragón, pero veo el Vaticano aparentemente en silencio. ¿Qué opinan? Bueno, acá una pregunta interesante. Estamos hablando un poquito esto de obviamente la influencia que está teniendo Estados Unidos en América, en el hemisferio americano, digamos, occidental. Ahora, sí, es verdad que este Papa no hace tanto ruido como el anterior, no tiene tanto protagonismo, o por lo menos no se lo ve tan presente. ¿Algo que acotar sobre eso, Dani, antes de pasar a la siguiente? Bueno, la pregunta dice Venezuela, Groenlandia, sí, Cuba e Irán. Sobre todo eso es lo que estábamos diciendo, que Donald Trump quiere establecer su poder para quitárselo a China y a Rusia. Groenlandia especialmente. También Groenlandia es requerida por Rusia y por China. Nosotros
La mayoría de la gente ni sabe dónde queda Groenlandia, pero si uno mira un planiferio se da cuenta que Rusia llega muy fácilmente a Groenlandia y que Groenlandia está en las costas de Estados Unidos y de Canadá. Y así que la idea de Trump de adueñarse de Groenlandia forma parte de eso, América para los americanos. Quiere poner a Groenlandia dentro de América. ¿Qué es Groenlandia? ¿Es Europa? Está lejísimo de Europa. ¿Es América? Está cerca de América, pero no es ni América ni Europa, es una isla. Y Estados Unidos en este momento dice, bueno, es una isla, está más cerca de nosotros, nos la quedamos nosotros. Ya está. El tema con Irán es porque el gobierno de Irán hasta este momento es contrario a los Estados Unidos y es pro-chino. Así que todo lo que sea sacarle poder a China, Estados Unidos lo va a apoyar, aunque en definitiva no pueda adueñarse de todos los recursos de Irán, pero poner un gobierno que por lo menos no esté en contra ya es un logro. Estados Unidos, en realidad Estados Unidos no necesita petróleo. En este momento de la historia del desarrollo no necesita petróleo. Estados Unidos, con el tema del fracking y de algunos otros descubrimientos, Estados Unidos tiene el petróleo de Medio Oriente. No tiene el petróleo de Irán, pero controla el petróleo de Medio Oriente. Con controlar el petróleo de Venezuela ya tiene todo el petróleo que necesita. Así que no es el problema el petróleo. El problema son los gobiernos que podrían apoyar vamos a decirlo, a mi enemigo, ¿no? Eso es así. Tengo que dejarle a mi enemigo la menor cantidad de recursos posibles para que no se desarrolle y me quite a mí el poder. Y sí, los papas tienen otra agenda. Para ellos la agenda es acomodarse con el poder ganador, desde siempre. Siempre el papado buscó estar aliado con el poder ganador. Hablamos de Carlomagno, hablamos de Francia, hablamos del emperador Constantino. Siempre hizo eso. Así que el Papa, ¿por qué el Papa Francisco estaba parado donde estaba? Porque el gobierno de Estados Unidos estaba también parado dentro del mismo escenario en el cual estaba el Papa Francisco. Obama, Biden, todos de izquierda, y el Papa Francisco era de izquierda, entonces estaban unidos. Ahora tenemos a este Papa, no sabemos, yo no creo que sea de izquierda, es norteamericano, es estadounidense, es otra cosa, se lleva bien con Trump, por lo menos no anda despotricando en contra de las políticas de Trump, porque el papado es inteligentísimo, ellos ven cómo viene la mano. China no es cristiana, Estados Unidos es cristiano, quiere revalorizar los valores cristianos, bueno, nos apoyamos con Estados Unidos. Europa en este momento está en una crisis de identidad y al papado le conviene apoyarse en Estados Unidos. Vos leíste al principio del programa, hablaste de la Heritage Foundation, la fundación está Herederos, de herencia, que habla de los valores de la familia, de la religión, de Dios, que se están queriendo restaurar en Estados Unidos, aprovechando los 250 años de la independencia. Y el Papa está detrás de eso, el director de Heritage Foundation es un ultracatólico. Exacto. Así que tiene el beneplácito del Papa. Eso así. Tenemos un par de comentarios más que queremos compartir acá. José Jaime Giraldo dice: saludos desde España. En Europa lo que tenemos es una corrupción y una decadencia de principios y moral terribles. Gracias por la exposición. Bueno, parte de esto estamos viendo y vamos a verlo ahora a continuación también. Creo que todos los videos vienen de Europa, vienen de España, así que vamos a estar compartiendo algo sobre eso. Y tenemos aquí también a nuestro hermano Arn, también con su esposa, que nos dejan un mensaje. Dice: ¿por qué en Europa quieren sacar la moneda y poner una moneda digital? Que de hecho el hermano Gustavo con su esposa vienen de Europa, también un poquito
saliendo de lo que está sucediendo en Europa. Me comentaba un poco Gustavo que están difíciles las cosas por allá, pero bueno, pregunta algo sobre la moneda digital, que algo mencionaste sobre la tecnología, no sé si quisieras agregar algo. Sí, moneda digital es control. China tiene moneda digital y es la sociedad más controlada del mundo. Y se está queriendo hacer plasmar el mismo modelo en Europa. No se olviden, Europa no imprime dólares. Estábamos hablando de eso, ¿no? Y la intención de controlar a la gente es buscar todas las armas posibles. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia. Una sociedad que está controlada por cámaras de vigilancia es la inglesa. En Inglaterra hay cámaras para vigilar, pero más que en cualquier otro lugar del mundo. Y en China también. Y eso es lo que quieren de Europa. Por eso la moneda digital. La moneda digital es un control fabuloso. Fabuloso. Yo creo que es una de las armas de Satanás para impedir que la gente compre y venda. En el tiempo final, piénsenlo un poquito, se dan cuenta que eso es maravilloso. Porque si yo acumulo oro, por ejemplo, tengo monedas de oro o pequeños lingotes de oro para intercambiar, pero nadie me los acepta porque la única moneda de cambio es el dinero digital, la moneda digital, ¿qué hago con el oro? No hay manera. ¿Qué hago con los dólares? No importa lo que tenga acumulado. Si no tengo la moneda digital, no puedo comprar ni vender. Y a todo esto viene también los microchips y toda una serie de cosas que las diremos en otro momento. Eso es así. Gracias, Dani. Y el último mensaje que tenemos por ahora, pero sigan dejándonos sus comentarios porque para nosotros es una bendición poder leerlos. José nos dice, China maneja todo el mercado de chucherías en Colombia y ahora todos los autos de moda vienen de China. Gracias, José, eso es así. Y bueno, les comparto y les agrego también que aquí en Puerto Rico la mayoría de los carros son japoneses, ¿sí? Van a ver un Ford o un Chevrolet de casualidad, pero la mayoría de los carros aquí, y sobre todo el más importante, es Toyota. Acá la tecnología japonesa es la más utilizada, pero no porque sí, no por moda, sino porque realmente a la gente le funciona mucho mejor. Vamos a ver un videito ahora. Lo ponemos, Dani, para compartir. Sí. Vamos a escuchar unas palabras que nos vienen desde Europa de, bueno, la gente que evidentemente está desesperada porque están viendo la decadencia de Europa, y se lo menciona Donald Trump en este video, pero se lo menciona hasta te diría de una manera positiva, porque están envidiando, Donald Trump sí siempre ha sido claro y nunca ha engañado a nadie con respecto a esto. O sea, iba a trabajar por Estados Unidos. No importa todo lo demás, es por Estados Unidos. Y evidentemente muchos europeos que están en ese amasijo que es la Comunidad Europea no sienten, sobre todo los españoles que están bajo un gobierno socialista, no sienten que España sea para los españoles, sino que es para cualquiera menos para los españoles. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito ahora este reporte y lo vamos a comentar también. Así que presten atención. Atentos, muy importante, la administración americana acaba de publicar en 25 un documento que se titula Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Y la firma Trump. Luego no es ningún documento oficioso o de un segundo o tercer nivel en la administración. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido en España y en muchos sitios de Europa? Pues que la prensa vendida lo único que hace es volver a atacar a Trump, criticarle y centrarse en una parte de este documento, que es verdad, sin dar el resto de datos que son igual o más relevantes todavía para entender de verdad qué está pasando en la cabeza de la administración norteamericana. Empecemos con la primera parte, que la prensa española, El País y otros critican amargamente. Bueno, dicen que Trump es ultraderechista, esto es lo primero, que sería muy discutible. Ya sabéis que el canal de Urruti denuncia que el eje izquierda-derecha es un eje fraudulento, es una farsa, es muy antiguo. Nos intentan hacer creer que existen izquierdas y derechas cuando lo que hay son parásitos y trabajadores. Pues bien, critican a alguien cuando no les encajan sus esquemas como ultraderechista, claro, no le van a acusar de comunista,
Porque lo que no es Trump es un parásito. Nunca en su vida ha vivido de la política. Nunca. Y tiene 79 años. Es que ni siquiera ahora cobra el sueldo porque cobra $1. Ni falta que le hace para ser multimillonario. Pues bien, ¿cómo le vas a descalificar desde la casta política parasitaria a alguien que no es un parásito? Pues muy fácil. Le llamas ultraderechista. Y no le llaman nazi, pues porque no cuela o no se atreven, pero si pudieran, lo harían. Pues bien, además de insultarle, lo que hacen es deformar su mensaje. Porque fijaros lo que dice Trump y su equipo. Lo que dicen es que Europa está en decadencia. Y esto es una realidad evidente. No solo lo dice Trump. Ayer en una reunión que organizó The Objective, donde estuvimos varios del canal de Urruti, Juan Luis Cebrián, que no es sospechoso de ser ultraderechista, CEO del país durante muchos años, dijo, no ya que Europa está en decadencia, es que ha dicho que está acabada, que se ha acabado esta civilización occidental, que viene otra. Esto Cebrián, aquí no estamos 100% de acuerdo, pero que es una evidencia que Europa, la que conocimos, sus años de esplendor, años 50, 60, 70, 80, incluso 90, está en decadencia. Según estos periódicos vendidos a los parásitos políticos, ya sea el PSOE o el PP, lo que dice Trump es que Europa está acabada por las tesis, digamos, que sí defienden algunos partidos ultraderechistas europeos, como Le Pen o Vox en España o Abascal. Pero es que Trump no se parece en nada o casi nada a Le Pen o a Abascal. Y nos quieren hacer pensar que es lo mismo. No. La tesis de los Estados Unidos no es que Europa occidental esté en decadencia solo porque tiene una inmigración descontrolada musulmana. No. Ese es un factor más, ya lo veréis. Pero hay muchos otros factores y todos son verdad. Lo que pasa es que duele, ya sabéis que pensar duele, y sobre todo socava las mentiras, la farsa de la izquierda a la derecha que nos quieren hacer seguir trabajando mientras ellos nos extraen los recursos. No. Las causas de la decadencia europea son varias según la administración Trump. Vamos a verlas. Primero, el orden da igual, vamos a citar varias, no entra nadie en qué pesa más. Primero, que Europa no tiene hijos. Si es que hay países como España donde las mujeres españolas, que no son todas, tienen ya menos de un hijo por mujer en su vida, cuando la tasa de reposición, para que no perdamos población, no ya para crecer, sino para mantenernos, es de 2,1. No hay ningún país europeo que esté en 2,1 más. Tantos por debajo. España en esto es récord. Está en el 1,1 y bajando, y las españolas menos del 1. Por tanto, evidente que Europa está en decadencia. Si tienes la mitad de los hijos que hacen falta para mantenerte en población, tu país, tu continente decae. Pero es que además hay una crisis económica brutal que no tiene Estados Unidos. Estados Unidos crece siempre al 2%, al 3%, al 1,5%, al 3,5% un año bueno. Pero es que Alemania lleva 3 años sin crecer, con crecimiento negativo. Este año ya veremos si llega al 0, la gran locomotora alemana. Pero es que la siguiente economía de Europa es Francia. Y Francia apenas crece, no llega ni al 1%, pero es que tiene un déficit público descontrolado, está en torno al 6%, ha habido años de más del 6%, más del doble que España, y tiene una deuda pública, lógicamente, como consecuencia de ese déficit, de más del 115% del PIB y creciendo. Es que ya tiene 15 puntos más de deuda que España. Es que Italia lleva prácticamente 25 años sin crecer. Italia, hablo del PIB. Por tanto, evidentemente que Europa está en decadencia económica, pero es que hay más factores. Es que en Europa se está perdiendo la identidad. Las raíces de Europa, que no se trata de ser clerical o meapilas, es el humanismo cristiano, la tradición grecolatina del pensamiento, que hemos llamado humanismo cristiano, los valores de Jesús de Nazaret, que todos los hombres y mujeres somos iguales, que somos hijos de Dios, que todos tenemos derechos, los mismos derechos, derecho a la vida, derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Estos son valores profundamente europeos, se están perdiendo. Es que hay una pérdida de confianza también en Europa. Esto lo vemos en todas las encuestas de opinión de todos los países. La gente cada vez cree menos en su propio país. Y esto se ve en muchos datos cuantitativos, matemáticos, como nos gusta hablar en el canal de Urruti. Es que en las elecciones a Europa, al Parlamento Europeo, hay bastantes países que la tasa de abstención no es que sea del 20%, ni del 30%, ni del 40%. Es que más de la mitad de la gente no va a votar a las elecciones europeas. Imagínate lo poco que creen en Europa. Además,
en la mentalidad americana, donde hay periodistas de todo tipo, allí la gente habla, dice lo que sea. Imaginaos, Trump mete en su despacho periodistas, algunos le insultan, y él también les insulta a su vez, y le dice, tú eres tonta, o tú cállate, cerdita, ¿tú cómo haces esa pregunta? Pero es que les ha invitado antes a su despacho, a esos periodistas. Aquí no hay libertad de expresión. Pero si para que Sánchez dé una entrevista prácticamente es un milagro y la da 1 a 1. Y lo mismo pasa con la oposición. Por supuesto que no hay libertad de expresión si se compara con los Estados Unidos de América. Es que allí los medios de comunicación no son públicos. El Estado no da dinero a los medios de comunicación públicos. Es que no hay una televisión pública ni una radio. Es que no hay. O sea que, evidentemente, y por supuesto que también critican que hay una serie de inmigración muy fuerte que tiene valores absolutamente contrarios al humanismo cristiano, a los que queráis definir de Europa. Es que los musulmanes, no ya los radicales, los normales, consideran a la mujer un ser inferior. Ya los radicales ni te cuentan. Es que le quieren poner un burka o el niqab, que no se le vea la cara. Es que dejan a los niños que pegan a sus madres y la madre no puede intervenir porque es varón el chico que las pega. Es que es alucinante. Ya por no hablar de los que defienden la Guerra Santa en algunas mezquitas de Europa, incluso en España. Es que en Ripoll, de donde viene Silvia Orriols, de ahí partieron los musulmanes radicalizados que se cogieron una furgoneta, se metieron en las aceras de la Rambla y mataron a bastantes personas en Barcelona, como para que no salga una Silvia Orriols. Normal, todos seríamos Silvia Orriols si en nuestro pueblo hubiera pasado eso. Pues ya veis, decir todo esto no es ser ultraderechista, no. Decir esto es decir la verdad, con datos objetivos, con hechos irrefutables que os pueden gustar o no, y luego podemos analizar más a fondo por qué está ocurriendo eso, por qué Europa no crece, por qué en Europa no tienen hijos la gente, por qué... Pero bueno, podrían ser inmigrantes latinoamericanos, y de eso hablamos, porque esa es la gran suerte que tiene España, y la gran obligación. Y en vez de utilizar eso, tanto el PSOE, como a veces el PP, en vez de recibir con brazos abiertos a nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, ¿qué ocurre? Pues que en muchos países de Europa se les ve igual o peor que a los musulmanes. Y este es el gran problema. Esta es la gran virtud que tiene Trump, que ha descubierto que a América Latina le interesa y que se tiene que llevar bien. Y de nuevo, es que es mentalidad profesional, si es idiota. Lo que quiere es una inmigración ordenada y evidentemente que no le vengan los narcotraficantes, el fentanilo y las bandas criminales. Esas no las quiere ni en pintura y las echa sin pestañear. Y si puede, hunde las lanchas de narcotraficantes sin pestañear, sin mentirlo, sin negarlo, dando él la orden. Es que está tan lejos de lo que tenemos en Europa. Pues bien, en España y en el canal de Urruti defendemos que tenemos que apoyar mayor integración con América Latina. España tiene que ser no solo un puente, sino que tenemos que estar hermanados. Y además eso nos hará más fuertes. Bueno, realmente un descargo del hombre que tenía su lista, ¿no?, de cosas mencionando acerca de lo que está destruyendo Europa. Él hablando de España en particular, pero evidentemente es una situación que se vive en varios países de Europa. Pero bueno, Europa en decadencia porque inmigración descontrolada, sobre todo de países que tienen choque cultural terrible con el tema del cristianismo y el islam, y con costumbres que atacan los derechos humanos, porque obviamente la violencia, digamos, sobre la mujer es un ataque a los derechos humanos y ese tipo de cosas. Menos hijos, algo parecido al gobierno chino, o sea, están mermando la reproducción, por lo tanto, obviamente esa población cristiana va a minimizarse ante una población islámica, porque los musulmanes se reproducen mucho más. Economía que no crece durante varios años, los valores cristianos que se están dejando de lado, una indiferencia hacia las elecciones, o sea, la mayoría no vota, no hay libertad de expresión como hay en América, y esto es algo que yo quiero destacar, porque justamente Trump, por ejemplo, que es muchas veces llamado un dictador por la oposición, justamente puede ser llamado dictador en su propio país y no les pasa nada. Es decir, hay libertad de expresión todavía a un punto tal que a mí me pareció sumamente sorprendente, más allá de todos los que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con Donald Trump. Obviamente no hay mesías, ni hay salvadores, ni nada por el estilo, pero la elección Biden y Donald Trump fue algo que, si no hubiese sido por los medios de comunicación, de demonizar a uno y mantener como un líder
al otro, que era Joe Biden, que hasta el último momento todo el mundo sabía que el hombre no estaba directamente en sus cabales, y sin embargo la prensa lo hizo. O sea que estamos hablando de Donald Trump, un presidente que tiene gran parte de la prensa, digamos, en contra. Y obviamente la afinidad con América Latina, que como vos bien decís, es un interés personal, o sea, Estados Unidos quiere sacar un provecho de las relaciones con Latinoamérica, pero ¿quién puede negar que los venezolanos, o la gran mayoría de ellos, están contentos de tener relaciones con los Estados Unidos y no estar bajo un régimen que los estaba matando de hambre, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto tiene, como dice el señor del video, él tiene una mentalidad de negociante y se va a beneficiar él, y de alguna manera va a beneficiar también, por lo menos económicamente, a los países con los cuales mantenga esa relación comercial. Dani, ¿qué podemos decir sobre la decadencia de Europa? Si quieres agregar sobre esto que estamos viendo en el video. Bueno, la decadencia de Europa estaba planificada, está planificada, no es algo que ocurrió porque sí nomás. La destrucción de la producción y las cargas sociales desmesuradas, porque nadie dice que no tenga un país que tener políticas sociales, porque en la vida, en cualquier país, hay gente que el sistema las desprotege por distintas cosas de la vida, por enfermedades, qué sé yo, ponele lo que sea. Y el Estado tiene que estar ahí para que esas personas se recuperen o por lo menos no sufran. Pero otra cosa es cuando se ha planeado destruir a la sociedad. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en Europa. Forma parte de un plan de destrucción, de transformación de la sociedad europea, de una sociedad cristiana a una sociedad musulmana. Solamente tenemos que retroceder, tenemos que retroceder 800, 900 años para encontrarnos con las cruzadas. Las cruzadas fueron un intento de los musulmanes de adueñarse de Europa. No lo lograron, se adueñaron de parte de Asia, una parte grande de Asia es musulmana, una parte grande de África es musulmana, pero Europa no pudieron. Europa fue frenada ahí en el Bósforo, donde empieza Turquía, ¿no? Turquía tiene un pedacito en Europa y el 99% está en Asia, en Medio Oriente. Ahí es donde se frenó el imperio musulmán, otomano. Entonces idearon otra estrategia, una invasión que no fuera con ejércitos, sino con gente pobre, que gente que les diera a los políticos la posibilidad de enternecer a la sociedad diciendo: esta pobre gente está muriéndose de hambre, son mártires, ellos escapan de las persecuciones, quieren una sociedad libre. No es así, no lo están demostrando. No están demostrando, se han transformado ellos mismos en perseguidores. Está pasando en toda Europa, pero por poner un ejemplo que le ha dado buen resultado es en Inglaterra, donde ya están en el gobierno. El gobierno de Londres es un gobierno de un musulmán, un país cristiano. Y así van formando parte de este plan, disminuyendo la población cristiana y aumentando la población musulmana, que es muy estricta y que al principio dice: estas normas son para nuestra sociedad musulmana. Pero cuando toman el poder, esas mismas normas las quieren aplicar a todos. Pasó en todos los países musulmanes, pasó en Irán
Irán en este momento, después de 40 o 50 años de sometimiento musulmán estricto, Irán dice, bueno, basta, ya queremos otra cosa. De paso, creo que la mayoría de la gente no sabe lo que estaba pasando en Irán. Irán está en una crisis, una hiperinflación, y sabemos, vos sos argentino, yo soy argentino, sabemos lo que son las inflaciones y las hiperinflaciones. Bueno, Irán está en una hiperinflación. El rial, que es la moneda de Irán, por cada dólar se necesita 1.300.000 riales. Esto era el día de ayer o de antes de ayer, hoy no sé, porque el proceso hiperinflacionario es así. La hiperinflación que destruyó la República de Weimar en Alemania en 1923, que posibilitó el ascenso de Hitler al poder, no inmediatamente, pero algunos años después. La hiperinflación llevó el valor del dólar a 4.000 marcos alemanes, 4.000 millones de marcos alemanes, 4.000 millones de marcos alemanes, un dólar. En Irán, 1.300.000 riales, un dólar, en un proceso hiperinflacionario. Estamos en eso, es la destrucción de la sociedad. La hiperinflación destruye la sociedad. Lo sabemos en Argentina porque hemos tenido que luchar con esto mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Europa? Una invasión. Es eso, una invasión. Para destruir Europa se la invade, ¿no? Y esta gente no es gente que va a Europa a trabajar. Fíjense ustedes. Y ahora vamos a ver un video muy interesante también sobre Europa. La gente que está viniendo de África no está yendo a Europa a trabajar, está yendo a Europa a vivir de los subsidios, de la caridad del Estado y adueñándose de las cosas que pertenecen a los que pagan impuestos en esos países. O sea, hay gente que paga impuestos en ese país para que ese impuesto subvencione a los que vienen a invadirnos. Esto es un poco de loco, pero es la realidad de lo que está pasando en Europa. Y Europa está diciendo basta, algunos países están diciendo basta, basta, ya no queremos, están cerrando las fronteras, imitando a Estados Unidos, que es un poco lo que Estados Unidos quiere. ¿Qué países están diciendo basta? Suecia está diciendo basta, Polonia siempre mantuvo las fronteras cerradas, no tiene este problema. Italia está diciendo basta. Giorgia Meloni dijo en un discurso, fantástico el discurso, dijo, ustedes quieren venir a Europa, a Italia, compórtense como italianos, vivan como italianos, no nos quieran imponer su cultura. Si quieren su cultura, vívanla en sus países. Nosotros somos Italia, somos católicos, somos cristianos, esta es nuestra cultura. Si no quieren nuestra cultura, no vengan. Así de simple. Vamos a escuchar al siguiente video que nos habla también de Europa desde otro punto de vista, pero es muy interesante de escuchar. Okay. Europa está en decadencia. Bueno, en mi opinión, Europa va directo al precipicio y dudo muchísimo que tenga arreglo, sobre todo a corto o medio plazo, y te voy a decir por qué. Primero, porque se han perdido los papeles y se ha convertido en un infierno fiscal. Todos los años cientos de miles, te repito, cientos de miles de personas se van de Europa y buscan residencias fiscales en otros sitios, y ya sabemos cuáles son los sitios, ya sabemos a dónde van, a países que todavía tienen pues un poquito de sentido común. El talento y la juventud se está marchando por doquier porque el mensaje es claro. Si produces, te castigo; si te quejas, te silencio; y si obedeces, ahí no, ahí te trato bien, ahí te subsidio. Después, Europa está por debajo, muy por debajo del reemplazo generacional. La media por mujeres de 1.45 hijos en estos momentos, cuando solo para mantenerse se necesita 2.11, y si seguimos así, pues está claro que se va a quedar sin población nativa y va a desaparecer totalmente la cultura. Y ahí es donde nos vamos a enterar de lo que vale un peine y vamos a ver quién va a pagar las pensiones, y ya te digo yo que tengo muchas dudas de que los que vienen de fuera las vayan a pagar. Y para más, Inri, Europa está totalmente ausente de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología. Hace
Hace años éramos alguien, pero hoy por hoy la inversión en inteligencia artificial es casi cero y ahí es donde se va a librar la próxima batalla y por eso Estados Unidos y China están dejándose la piel en estos momentos. Ya sabemos lo que está pasando. Europa tiene un problema económico y moral y ha sacrificado su cultura, su historia y su fe y ha cambiado a la familia y a Dios por un Estado comunista. Bueno, evidentemente todo va a favorecer al objetivo final que sabemos que es la restauración de los valores cristianos, porque todos estos actos de los gobiernos de inmigración descontrolada, no solamente que generan la carga fiscal para los trabajadores que tienen que sostener con subsidios, generan inflación y este tipo de cosas, y generan algo más que nosotros no podemos hacer la vista gorda, generan que resurja el rechazo hacia el extranjero, el racismo, porque evidentemente un español que tiene que pagar, qué sé yo, un 30% de su salario en impuestos, creo que estoy siendo generoso, porque no sé si es un poco más, es más del 50%. Es más del 50% para sostener a otra persona que viene del extranjero, etcétera, etcétera. Evidentemente eso recrudece lo que tiene que ver con el racismo. Ahora, con respecto al tema de la migración, yo soy una persona que creo, y Argentina es el gran ejemplo de eso. Argentina tiene comunidad china, tiene comunidad judía, tiene comunidad sirio-libanesa, tiene comunidad alemana, tiene comunidad inglesa, en la Patagonia creo que hay una comunidad inglesa que la visitó Lady Di hace unos años, hace unas décadas. Galesa, exacto. Tiene comunidades, es realmente Argentina el crisol de razas, pero el que vive en la Argentina se identifica con la Argentina. Tiene su cultura, tendrá sus tradiciones, pero se adapta a la vida en la Argentina. Si tú estás huyendo de tu país, ya sea por la pobreza, porque tiene una economía socialista, por la intolerancia religiosa, porque es un gobierno musulmán, por la censura, porque es un gobierno comunista como Corea del Norte o como Cuba o lo que fuera, y tú vas a un país que te abre las puertas para tener mayores oportunidades, lo último que deberías hacer, y esto es algo que yo veo que sucede mucho lamentablemente, es que tú quieras llevar eso mismo de lo que tú estás huyendo, lo quieras llevar a ese lugar. Evidentemente tú tienes que asumir que el lugar que te da más libertad o más oportunidad de desarrollo es la identidad que tú tienes que asumir. Y Argentina siempre fue crisol de razas, siempre convivieron todas las culturas, pero se asumían como argentinos. No tienen otras lealtades, salvo dignísimas excepciones que no voy a mencionar ahora, pero en la gran mayoría de las comunidades extranjeras que viven en la Argentina se identifican a sí mismos como argentinos y defienden al país, pero lamentablemente sucede tanto en Europa y en Estados Unidos, y por eso Donald Trump tiene sus políticas migratorias, van a los Estados Unidos para criticar a los Estados Unidos, que esto está pasando hasta el día de hoy, a vivir de subsidios de los Estados Unidos y criticar las libertades norteamericanas. Entonces uno dice, pero ¿no era que te perseguían allá? O sea, evidentemente ahí hay una incoherencia y de los dos lados, evidentemente esto trae un gran problema. Te cedo la palabra. Mira, no vamos a tener tiempo de ir a tanda, Dani, te aviso. No vamos a tener tiempo de ir a una tanda porque estamos pensando hacer un pequeño corte, pero bueno, le agradecemos a Dios que el programa se está llevando según su voluntad, así que te escuchamos, Dani. Esto es lo que mucha gente que es inmigrante no entiende. Si yo salgo de mi país porque en mi país vivo mal y me voy a otro lugar para vivir mejor, yo no puedo ser una carga en el otro país. Tengo que ser una ayuda. Nuestros antepasados, mis abuelos, no vinieron acá a este país, a la Argentina, a cruzarse de brazos a ver si les regalaban comida. Se estaban muriendo de hambre porque mi abuelo vino a la Argentina en 1890. En Europa había muchas guerras y se morían de hambre, y él tomó la decisión, era muy jovencito, 20 y algo de años, 23 años creo que tenía, de venir a la Argentina, pero para trabajar.
¿Y qué trabajo consiguió mi abuelo? Trabajar en obras sanitarias, hacer pozos para poner caños de desagüe de cloacas. Y así trabajó, qué sé yo cuántos años, hasta que finalmente murió de una neumonía. Pero tuvo sus hijos acá y sus hijos estudiaron y progresaron y tuvieron nietos. Y ya son como 5 generaciones que estamos acá en Argentina. Nos identificamos con Argentina. Tenemos un poquito del corazón en Italia, pero somos argentinos. Y me acuerdo de un videíto que vi hace como 2 años. Le preguntan a un chico paraguayo, no en Argentina, una radio paraguaya, a un chico paraguayo, una radio, un canal de televisión, no sé, le dicen, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y el chico mira así y dice, quiero ser argentino. Y digo, ¿por qué quieres ser argentino? Porque vio muchos videos de los argentinos unidos por una meta común, ¿no? Era por lo del Mundial de fútbol, todos gritando, todo. Eso le encantó al chico, él quería ser argentino por eso. Pero sí, esa identidad de luchar por el bien común sin hacer daño, sino tratando de hacer el bien, no se ve en Europa en este momento. En Europa la inmigración es destructiva. No quiero hablar mal de los inmigrantes, porque hay de todo, como en todos lados. Hay gente que sí que va a trabajar. Este señor, el último, hablaba de los inmigrantes latinoamericanos que van a trabajar, ¿no? Pero la inmigración que estamos hablando es esta invasión silenciosa que está llevándose a Europa por delante con la intención de cambiar la cultura y de destruirla económicamente, porque muchos de ellos no van a trabajar y son cientos de miles. En España en el último año son 600.000. Imagínense, 600.000. Es muchísimo. Y para que vean la destrucción de Europa, vamos ahora al tercer tema, ¿te parece? Vamos a ver el video del tercer tema, que es una destrucción de Europa planificada. Y presten atención porque esta destrucción no es contra los valores, es contra la comida. Presten atención. Si este vídeo te incomodó, compártelo, porque es precisamente para eso. Tranquilos, que todo va bien, que no me pasa nada. Nunca hubo tanta comida en el mundo. Y nunca hubo tanta gente con problemas para poder comer. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice la FAO. El planeta produce de sobra. Así que el problema ya no es producir. Claro que no. El problema es quién decide dónde va lo que producimos. Hoy la alimentación mundial no se gobierna con azadas, se gobierna por multinacionales, por fondos, por despachos de ciudad. Pocas manos controlan las semillas, los fertilizantes, el transporte y los precios. Pero nada de concentraciones. Esos son teorías conspiranoicas de la que está hablando. Y ahora entra en escena Mercosur. Solidaridad internacional en estado puro. Traer comida de miles de kilómetros, mientras cerramos al pequeño ganadero y al pequeño agricultor local. Sostenibilidad, pero en barco, y a nosotros más normas, más costes, más inspecciones, más endeudamiento. Y a lo que viene de fuera, confianza, fe y una palmadita a la espalda. Cuando cae el pequeño ganadero, no pasa nada. Siempre podemos depender de mercados globales, de barcos que llegan. Si llegan. La pandemia fue solo un tráiler de mal gusto, parece. Producir tu propia comida se ha convertido en algo antiguo, pues muy del siglo pasado. Ahora lo moderno es no saber qué comes, ni quién lo produce, ni cómo se produce. Eso sí, tiene que ser barato. Barato hoy y mañana ya veremos. Y aquí va la parte incómoda de mi reflexión, la que no quieren que comparta. La comida no es una app. La comida no es un lujo. Todos comemos cada día. Vaya mala costumbre que tenemos. Así que cuando controlas la tierra, controlas la producción. Cuando controlas la producción, controlas el precio. Y cuando controlas el precio de la comida, no controlas el mercado, controlas a la gente. Pero nada, tranquilos, seguid creyendo que esto va de vacas y 4 neandertales como yo, porque aunque no os guste, quien controle la alimentación del mundo
controlará el mundo. Bueno, realmente esto es algo que hemos visto bastante. Lo hemos visto en la pandemia, frenando la producción de todo, prácticamente de todo, parando el mundo para destruir economías. Sobre todo en la Argentina se sufrió bastante. Después aparecieron quién sabe qué virus o qué bacterias o qué cosa que obligaba a ganaderos a sacrificar gran cantidad de ganado, o de destruir una gran cantidad de huevos, o de destruir lo que fuera, con la excusa sanitaria, porque esa es la más importante. Y ahora se está hablando, por lo menos en Europa, de que hay regulaciones, hay trabas, digamos, para los propios productores europeos, españoles, pero con la opción de unirse al Mercosur y traer comida de más lejos. Comentanos, Dani. El tema de la comida, del control a través de la comida, es tan antiguo que podemos remontarnos al Egipto de la época de José, cuando hubo la plaga de las vacas flacas y del trigo que impidió la producción de alimentos y que hizo que la sociedad egipcia dependiera del gobierno para los alimentos. Primera vez en la historia que les pasaba. Ellos siempre producían, le vendían al Estado y vendían y comerciaban con otros que les compraran, pero en este caso de la plaga, toda la producción había sido vendida al Estado. Recuerden, si lo quieren leer allá en Génesis, es una historia muy apasionante y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Les cuento una cosa. Hemos hablado de la Unión Soviética. Allá por 1950, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, Ucrania había estado a favor de los nazis, porque Ucrania no quería formar parte de la Unión Soviética. Quería formar parte de un imperio ruso, pero no de la Unión Soviética. Entonces, cuando llegaron los invasores, los nazis, los recibieron como a libertadores, porque pensaron que se iban a libertar de los soviéticos. Bueno, finalmente ya sabemos que no pasó, ganaron los soviéticos, y Stalin, que era un loco vengativo y sanguinario, dijo: ¿los ucranianos no querían formar parte de la Unión Soviética? Bueno, esta es la venganza. Mandó a destruir todos los campos ucranianos, toda la producción de alimentos de Ucrania, y murieron millones de personas de hambre. Porque, esto es algo que tampoco se sabe mucho, Ucrania es el granero de Europa. Ucrania es como la pampa argentina o la pampa, el sur de esta parte de América, Uruguay, Córdoba, Argentina, Buenos Aires, el sur de Brasil, que son tierras muy, muy fértiles, que producen muchísimo alimento. Eso es Ucrania en Europa. Y toda la producción de maíz y de trigo, todo lo hizo destruir Stalin para matar a los ucranianos de hambre. Y murieron muchos, para controlar a la nación, para tenerla de rodillas. Y eso es lo que están haciendo en Europa. Vos tenés alimentos, tenés fuerza para oponerte. No tenés alimentos, vas a ser controlado. Yo lo lamento por Europa. Si no despierta Europa, los van a someter a esto. Como dijo la señora, la excusa de importar alimentos del Mercosur, de Argentina, Paraguay, Brasil, la excusa es que es más barato que los que se producen en Europa. Sí, pero cuando esté destruida la industria europea, entonces se pueden subir los precios de los alimentos porque no hay competencia, no va a haber competencia de los productores europeos. Han destruido plantaciones de olivos centenarias que tenían más de 1000 años, las han destruido todas.
están destruyendo la producción ganadera, la producción de leche, la producción, todo. Y eso que España es bastante montañosa y no tiene las grandes superficies que tenemos acá en Sudamérica, pero producen y producían alimentos durante muchos años. Y ahora es una forma de control. Por eso yo siempre le digo a la gente, preste atención a lo que viene, porque si usted queda atrapado en una crisis, y lo mencionaste, en la pandemia, queda atrapado en la ciudad, vas a comer lo que encuentres, lo que te den. No vas a comer lo que necesitas para mantenerte saludable. Te van a dar apenas, como si estuvieras en la cárcel, apenas. Te van a decir, no hay más, estamos en una emergencia. Pero si vos tenés tu propia producción, la tierra produce, y produce mucho. Gallinas que dan huevos, animales en el campo que comen pasto, pequeñas huertas, porque tampoco es que se necesita arar hectáreas de campo. Una pequeña huerta te da todo lo que necesitas. Téngalo en cuenta. Vea cómo se está moviendo el mundo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. No tenemos ahora preguntas de nuestros televidentes, pero le mandamos un abrazo a todos porque nos han dejado muchos comentarios de saludos, de que están aprendiendo. Hay varias respuestas también a las preguntas que ellos tenían. Pero quisiera, Dani, ya para concluir, que prepares tu reflexión final, tus palabras finales para en un minuto nada más. Antes de que des tu conclusión final, quiero compartir con la gente que nos está escuchando y que nos está mirando, y sepan que Dios mediante vamos a estar todos los miércoles por aquí, por el canal de YouTube de Radio El Camino, y bueno, esto se va a repetir también en la radio. Quisiera compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras. Todo lo que nosotros estamos mirando a nuestro alrededor es señal, es advertencia simplemente de la pronta venida de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de más allá de la noticia, decimos, bueno, ¿en qué estamos viendo que es parte del cumplimiento de las profecías? Y no solamente eso, todo esto tiene el objetivo de fortalecer nuestra fe, tiene el objetivo de fortalecernos espiritualmente. Yo personalmente estoy leyendo un devocional, y no voy a leer el devocional, sino solamente el versículo, que va muy a tono con la temática de este programa que vamos a tener de ahora en más, Dios mediante, que se llama Maranata, el Señor viene. Este devocional trae un versículo para cada día, y cada mañana yo reflexiono en ese versículo. El texto de hoy que trae el devocional Maranata, voy a ver si lo puedo compartir acá en la pantalla, pero los que me están escuchando lo pueden buscar en sus Biblias directamente. Es Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas 12, 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor, cuando venga, halle velando. Velar significa estar despierto, estar atento, estar no dormido, ¿sí? Velar es no dormirse. Y el apóstol Pablo dice también, nosotros no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Entonces dice, cuando el Señor venga le halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá y le servirá. Y esa escena, cuando leí eso esta mañana, seguramente alguno de ustedes también lo ha leído por ahí, fue fascinante para mí. Como que el Señor que estamos esperando se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hay alguna visión por allí que he escuchado, ¿no? De cómo Cristo les sirve a los redimidos en ese reencuentro que va a ser después de la segunda venida de Cristo. Pero algo que menciona el devocional, que lo quiero destacar, es que esperar al Señor velando tiene que ver con no estar ociosos, no estar en una espera meramente contemplativa. Cada una de las cosas que nosotros mencionamos aquí nos tiene que fortalecer espiritualmente y animarnos a hacer la labor que tenemos. Y yo, hermanos, les quiero decir, hay una labor muy grande por hacer.
la mies es mucha, los obreros son pocos. No estoy hablando de ministros de tiempo completo ni nada. Cada cristiano que nace al Evangelio nace como un misionero. La espera de la venida del Señor no es escondidos, meditando simplemente, es trabajando por el Señor. Hay mucho dolor que aplacar, hay muchas almas que necesitan consuelo, hay muchas personas que ignoran la verdad de lo que va a venir, y es nuestro deber como creyentes que esperamos la venida del Señor, velar, trabajando por el Señor. Entonces ese era el texto que quería compartir, Lucas 12:37, que cuando el Señor venga nos encuentre velando. Dani, reflexión final para todos nuestros hermanos que están acompañándonos el día de hoy. ¿Qué nos podrías comentar? Me vino a la mente también otro versículo del Señor en una parábola de los talentos, cuando el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Algunos no hacen nada porque tienen miedo de que lo que van a hacer es muy poco. Pero el Señor dice, sobre poco has sido fiel. Ayudar a una persona es ayudarlo a Cristo. Recuerden Mateo 25:35. Lo que le hiciste a uno de estos mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Todos los que tenemos este tipo de forma de comunicarnos, que tenemos el don o la posibilidad que Dios nos da de llegar a ustedes, es con una intención. Es decirle, prepárate, Cristo viene. Y los próximos programas, si Dios quiere, vamos a tratar temas que a veces no se tratan en canales religiosos porque la gente tiene miedo de hablar. Vamos a hablar de los extraterrestres también. Vamos a hablar de muchas cosas de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de muchas cosas que necesitamos transmitirles a ustedes para que no sean engañados. Los engaños que vienen son terribles. O sea, me sale la risa, pero realmente es para llorar. Son terribles, son terribles. La inteligencia artificial está llegando a un punto en el cual ya no se sabe qué es verdad. Hay que estar muy entrenado para distinguir si es verdad una información o no es verdad. Un amigo me mandó un video, y este amigo es súper inteligente, me mandó un video de Rusia, de cómo estaban en el invierno ruso, y yo me lo creí, y después me dice, es inteligencia artificial. Perdón que te lo mandé, yo también me lo creí, es inteligencia artificial. Les puedo asegurar que no era detectable. Uno podría sospechar por algunas imágenes, pero y cada vez es peor. Ya vamos a hablar, en algún momento vamos a hablar un poco más de todas estas cosas, todos los engaños que hay en el mundo, y para que entendamos hacia dónde estamos yendo. Por eso el nombre de este programa es Más allá de las noticias. Ustedes te encontrarán muchos canales de noticias, pero nosotros queremos ir un paso más allá, y para eso nos basamos en la Biblia, que es lo que nos da el verdadero panorama de lo que hoy nos toca vivir. Un abrazo grande, abrazo grande también para vos, Emanuel. Muchas gracias por permitirme participar de este nuevo emprendimiento para llegar a la gente con la palabra de Dios de una manera un poco distinta. Amén, amén. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando, dejando sus comentarios, haciéndonos ahí la compañía para sentir que alguien nos escuchaba. Yo sé que esto lo van a ver y van a escuchar también más personas, pero es una alegría poder sentir la compañía de ustedes allí del otro lado. Les mando un abrazo. Nos vemos Dios mediante miércoles que viene a la misma hora por el canal de YouTube de Radio El Camino. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, por sus mensajes y por compartir este tiempo de reflexión y análisis a la luz de la palabra de Dios.
Los esperamos en la próxima transmisión, todos los miércoles a la misma hora, aquí en el canal de YouTube de Radio El Camino. Hasta entonces, que Dios les bendiga.